Bueno, saludos para todos los que estamos acá y los que están online también. Estamos en la porción 106 y uno de los textos es en Hechos capítulo 24, el verso 24 y 25. Y este es un texto muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos va a revelar, entre otras cosas, que vamos a abundar hoy, pero en esta introducción nos va a revelar en qué consiste el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando las personas hablan de predicar el Evangelio, la pregunta sería, ¿y qué predicamos? El cristianismo a lo largo de la historia ha encerrado, y cuando digo a lo largo de la historia me refiero a unos cuantos siglos después de comenzar, pero a lo largo de la historia y en la actualidad más todavía, que predicar es hablar de Jesús, punto. ¿Ves? Así que entonces, e inclusive te hablan de la predicación cristocéntrica, sin tener en cuenta qué implica ser cristocéntrico y qué implica hablar de Jesús. Entonces, por ejemplo, tenemos la famosa oración de fe que encierra precisamente lo que estoy diciendo, que dice, cuando la persona se convierte, tú dices, bueno, haz la oración de fe conmigo, creo en Jesús y Jesús es Dios. Entonces, cuando la persona predica eso específicamente. Jesús vino, te amó, Dios te amó, te salva, te arrepiente y te convierte. ¿Ves? Ahora, en este ejemplo, vamos a ver que no es tan sencillo. Primero, predicar, no existe un formato único y general para predicar. ¿Ves? Tenemos, por ejemplo, a Jesús hablando con la samaritana. Llega, Jesús le pide agua, la samaritana dice que el agua que hace, y empieza Jesús, bueno, yo te voy a dar de beber de un agua que no se lava. ¿En qué basó Jesús su predicación? En el contexto en que estaba. ¿Qué cosa era? El pozo de agua. Tenemos a Pablo, por ejemplo, llegando al Areópago, que era el lugar de la filosofía, el centro de... Y cuando Pablo llega allí y le dan la palabra para que predique, Pablo se da cuenta entonces que ellos tienen altares para todos los dioses, al punto de que tienen uno que dice, por si acaso hay un Dios que no conocemos, a ese también lo adoramos. Y que llega Pablo inteligentemente y dice, bueno, yo vengo a hablarle de ese Dios que ustedes no conocen. ¿En qué basó su predicación? En el contexto. O sea, el primer punto para predicar es tener en cuenta el contexto. Si tú estás hablando con un mecánico, trata de basar tu predicación en la mecánica. Si estás hablando con un médico, trata de concentrar tu predicación en la mecánica. Si estás hablando con una persona que está pasando por una crisis X, bueno, empieza tu predicación hablándole precisamente de ese tema de la crisis si tú lo conoces. Si estás hablando con una persona que está disfrutando de una alegría, pues empieza basándole tu predicación en esa alegría. ¿Por qué? Porque la persona está contextualizado en lo que tú le vas a hablar. ¿Entienden ahí? O sea que ese es un punto muy importante a la hora de eso. Ahora, en este versículo dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, o sea, Félix es el gobernador de la provincia, y este hombre trae a Pablo para que le hable. Yo voy a hablar un poquito más de Félix dentro de un rato, pero en este inicio quiero concentrarme en lo que Pablo le va a decir. Dice, llamó a Pablo y le oyó, dice, acerca de la fe de Jesucristo o en Jesucristo. ¿Ok? All right, perfecto. ¿Qué pasa con el evangelismo y el evangelio hoy? Que han basado el mensaje solamente en eso y creen que hablar de otra cosa es malo. Al punto de que han entonces sacado de contexto a ese Jesucristo y le hablan entonces de un Jesucristo que nunca existió. Porque si tú hablas de un líder y lo sacas del contexto en que ha vivido a lo largo de su vida, empezando que es cubano, entonces vas a hablar de un líder que nunca existió. ¿Me entiendes? Porque el líder cuando nació en Cuba.
Bueno, vas a hablar que Liber comía sándwich. Si tú dejas que Liber comió sándwich y no menciona que es sándwich cubano, pues automáticamente otra persona va a pensar que es un sándwich del país de él, el que él conoce. Y a lo mejor Liber nunca comió ese sándwich. ¿Qué pasó? Que lo sacaste de concepto y estás conociendo a un Liber que nunca existió, porque Liber nunca se comió ni se comería ese sándwich, a lo mejor. ¿Van ahí conmigo? Ahora, fíjate lo que va a decir el texto. Dice, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y de juicio eterno, Félix se espantó. Pero esa parte de la fe en Jesucristo nunca nos la contaron. Justicia, dominio propio, juicio futuro. ¿Está viendo ahí? O sea, el mensaje de la fe en Jesucristo tenía 3 puntos. ¿Cuál? Juicio, dominio propio y juicio futuro. Ah, no, pero espérate, a mí me dijeron que cuando uno predica el evangelio, lo que tiene que hablar es que Jesús, el Dios, vino, se murió en una cruz y te salvó. ¿Ves? Pero aquí Pablo no está hablando de eso. Pablo trajo otro tema. E inclusive, y yo voy a explicar ahora esos 3 puntos, pero si tú te pones a ver, el mensaje de la fe en Jesucristo implica esos 3 puntos. Ahora, Pablo está inventando algo, se le ocurrió allí mismo, o Pablo, viendo con quién está hablando, lo contextualizó en lo que a él le iba a ser entendible fácilmente. Pablo lo está poniendo en contraposición con algo, o simplemente Pablo, que es como lo lee, o sea, como lo leen los intérpretes hoy, cristianos, que somos los que leemos el Nuevo Testamento, es como que Pablo ahí habló de la justicia, el dominio propio. No, pero espérate, eso no es lo que dice ahí. Lo que dice ahí que esos 3 puntos es la base de lo de la fe de Jesucristo. Entonces esos 3 puntos son sumamente importantes. Y en otros momentos Pablo no lo habló así, sí, pero a esta persona en su contexto sí le era importante. ¿Van ahí conmigo? Ahora, cuando yo te explique estos 3 puntos en qué consisten, tú te vas a dar cuenta cómo el cristianismo a lo largo de la historia se quedó con la fe en Cristo y se olvidó de esos 3 puntos. E inclusive rechazan a todos los que hablemos de esos 3 puntos. Porque mira que llevo años hablando de esos 3 puntos. E inclusive me han acusado y me han hecho de todo porque he hablado de esos 3 puntos. Ahora, antes de meternos en esos 3 puntos, vamos a ver primero quién es este Félix para poder entender su contexto. Félix es un gobernador de la provincia de Judea. Como gobernador de la provincia de Judea, él es juez, él es un procurador, como mismo era Poncio Pilato. Por eso es que a Jesús lo llevaron a Poncio Pilato. Porque ¿quién le tocaba hacer esa función de juez? A Poncio Pilato. La única diferencia es que Pablo es romano. Jesús no era romano. Jesús es judío. Y el juicio de Jesús te demuestra que tú no puedes analizar a Jesús como universal. Lo quieren analizar porque él no era universal, era judío. Y lo mataron por judío. A Pablo no lo pudieron matar. Por lo menos en ese momento. ¿Por qué? Porque Pablo es romano. ¿Y qué hizo Pablo? Pésate. Tú eres el juez. Pero hay un juez que está encima de ti que es el emperador. Y como yo soy romano, entonces yo apelo al emperador. Tú no me puedes juzgar. Jesús no. Jesús tenía que quedarse con el juicio de Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque es judío. Entonces, este Félix es la persona que el emperador, no estamos hablando de Chicho el Cojo, el emperador es el único que está por encima de él.
Cualquier legionario, cualquier general, cualquier senador, cualquier persona que llegara a Judea estaba por debajo de él. El único que está por encima de él es el emperador. En este caso, ¿qué emperador? Nerón. O sea, ¿ves? Fuera de ahí nadie podía hacer nada. Ahora, este Félix, cuando tú estudias la historia, le tocó varias cosas complicadas. ¿Por qué? Porque esta Judea era un lugar tranquilo. Pero ya en el siglo I, sobre precisamente la muerte de Jesús un tiempo después, toda esa época fue una época convulsa que cada vez fue aumentando lo convulso, fue aumentando hasta que terminó en la revuelta del 66 y la destrucción de la ciudad y del templo en el 70. Si tú te pones a estudiar la historia de Roma, eso no pasó en ningún otro lugar. En el tiempo, eso pasó ahí. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a destruir eso y a no dejar nada ahí? Por lo convulso que se fue poniendo aquello. En tiempos de Félix, aquí estamos hablando año 58, en el 66 viene la revuelta, años 58, 59, que ya fueron los últimos años de Félix en el lugar. ¿Cuántos años faltan? 7 años para la revuelta, o sea, eso estaba allí candela. Bueno, efectivamente, cuando tú estudias la situación, lo que le tocó a él apagar no fue fácil. E inclusive, se le dio una situación donde, fíjate tú, lo que le costó, fíjate lo difícil que le fue a este personaje ser el juez y el gobernador de ese lugar. A punto que le costó el cargo, pero fíjate lo difícil que fue que en una ocasión a unos judíos, un grupo grande, les dio por ser escarri. ¿Qué cosa es un escarri? ¿Te acuerdas de Judas Iscariote? Es un escarri. Iscariot, de la ciudad de Cariot, donde eran los ¿qué? Los escarri. ¿Y quién eran los escarri? Los terroristas, los Hamas de la época. Los del cuchillo. ¿Qué hicieron esta gente? ¿Qué hacían esta gente? Había una fiesta en Jerusalén, normal, en el templo, cualquier cosa, y ellos iban de vestidos normales y en plena fiesta sacaban puñales y entraban a apuñalar a todo el mundo. Al que se le parara adelante, sea judío, sea griego, sea lo que sea. Formaban el caos porque querían formar caos. Terroristas. Querían crear el pánico y crear el miedo. Bueno, a Félix le tocó lidiar con eso. Al punto que mucha gente iba a una fiesta como el último día de su vida. Así te cuenta el historiador Josefo lo que pasó. La gente iban a la fiesta diciendo, bueno, se despedían en la casa. Yo no sé si voy a virar. Yo voy a ir a adorar a Dios, pero yo no sé si voy a virar, porque los escarri están allí y van a apuñalar a todo el mundo. Y así mismo pasó. Mataron mucha gente. Bueno, él lidió con esa situación. En un momento determinado, ya eso fue lo último que le pasó. De situaciones te voy a contar disímiles, pero lo último que le pasó fue que habían dos bandos, que cuál de los dos bandos era más asesino. Y él agarró con el ejército, logró controlar la cosa y meter a esa gente presa. Pero como él es a la vez de gobernador, es el juez, tenía que hacer el corte. Y él se sintió estos eran tan malos y estos eran tan malos, que a cuál le doy la razón. Y él se sintió tan abrumado que agarró a los representantes de ambos grupos y lo mandó al emperador para que el emperador lo juzgara. ¿Qué le pasó? Que el emperador dijo, ven acá, mi hermano, si tú estás ahí precisamente, si el único que está arriba de ti soy yo, y tú estás ahí para controlar eso y para juzgar, y tú no sabes. Y él, en la carta que le mandó al emperador, le mandó a decir que no estaba claro en la ley romana qué debía hacer en ese caso. Así que entonces el emperador dijo, no, a mí tú no me conviene ahí. Y es cuando quita a Félix y trae a Festo. ¿Ves? En ese tiempo final en que Félix estuvo ahí,
es que a Pablo le toca que lo agarran en el templo, que lo quieren matar, que lo llevan a juicio, y este Félix es el que se va a enfrentar con Pablo en este diálogo. O sea, Pablo está delante de la única persona que está por debajo del emperador, que es el juez supremo de toda Judea. Ese es su aparte de administrativo, es su oficio de juez. Y Pablo va a hablar con él. Entonces, ¿cuál es el contexto del diálogo entre los dos? La ley, la jurisprudencia. Ese es su contexto. ¿Qué va a hacer Pablo? Va a empezar por ahí. Entonces, después de esa introducción, ya sabemos a quién tiene Pablo delante. Recuerda también que Pablo, en el cristianismo, esto no se puede entender porque en el cristianismo la ley se anuló. ¿Ves? Pero tú tienes que entender que Pablo está criado a los pies de Gamaliel. Por lo tanto, es rabino. Rabino por naturaleza es abogado. Un rabino por naturaleza es abogado. ¿Por qué? Porque tú te hiciste rabino estudiando ¿qué cosa? La ley de Dios, la Torá. ¿Van ahí conmigo? Por eso es que la gente dice, no, los mejores abogados son judíos. Claro, porque crecieron en el contexto de una ley. Y les es fácil ver por dónde se les mete y cómo hacer la cosa. Pero también se les da fácil cómo debe funcionar la ley. Porque aunque la gente no entiende y piensan, a veces tú ves un pastor, por ejemplo, como me han querido hacer a mí en ocasiones. Tú ves un pastor que empieza en los temas estos de la ley y toda esa cosa, y enseguida la gente, no, tú eres un rabino. El rabino fulano. Yo no acepto que me digan rabino. ¿Por qué? Porque yo no soy rabino. Yo no estudié rabino. ¿Entienden hasta ahí? ¿Por qué? Porque estudiar rabino implica toda una serie de estudios, de códigos que tienen que ver con la jurisprudencia. En el lenguaje hebreo se llama alajá. Y aunque yo conozco alajá y soy discípulo de uno de los grandes rabinos de la historia, que es Saulo de Tarso, que estoy hablando, pero hay cosas que yo no le he estudiado, hay cosas que las estoy estudiando y las estoy aprendiendo, porque mi entrenamiento fue como pastor, que no tiene nada que ver. O sea, un pastor nunca pensará como un rabino, nunca. Porque no lo entrenan para eso. Son dos mundos diferentes. Es como que tú me digas un médico y un mecánico. No tiene nada que ver. El médico estudió para médico y el mecánico estudió para mecánica. Lo entrenaron diferente. Lo mismo pasa con un pastor. Entonces, para mí, un pastor que se hace llamar rabino o porque está leyendo el Nuevo Testamento dice que él es rabino, el Raf fulano, el Raf mengano, que por ahí tú lo vas en la internet, son todos unos descarados y unos mentirosos. Porque tú no puedes hacer eso. Tú no estudiaste eso. Es como que yo diga, ahora que soy médico porque sé cosas de medicina. Ahora yo sé que el redox mejora todo lo que ocurre dentro de la célula y lo que es las funciones mitocondriales. ¿Ves? Parezco un médico hablando. Pero yo no estudié eso. Yo no me sé eso. Yo no soy médico. Ni puedo competir con un médico. ¿Por qué? Porque no lo estudié, no soy entrenado en eso. Entonces, un pastor o un X, porque a veces ni siquiera son pastores, empieza a tener un grupito de eso, no decir el rabino fulano. Usted lo que es ya la vez que tú haces eso, para mí usted es un mentiroso, un descarado, un falso. No puede ser. Ahora, en este caso, Pablo sí lo es. Y él dice que él fue entrenado, criado a los pies de Gamaliel. ¿Qué cosa era Gamaliel? El más grande rabino de esa época, reconocido hoy por los judíos. Quiere decir entonces que Pablo tenía el entrenamiento rabínico. ¿Van ahí conmigo? Como también lo tenía Jesús. Por algo en ocasiones le llamaron rabí. No pueden llamarle rabí si no es rabí. Un judío nunca permitiría que le llamaran rabí si tú no eres rabí. Y aunque en aquel momento era un título honorífico, no se había convertido en un oficio,
pero era un título honorífico que identificaba a las personas que dominaban los temas rabínicos de hoy. ¿Ya entienden hasta ahí? Ahora, Pablo entonces llega, se para ante este juez. Su contexto es la jurisprudencia y Pablo le tiene que predicar el evangelio. ¿Van ahí conmigo? Pablo entonces va a contraponer a este personaje ¿con qué cosa? Con la jurisprudencia divina. ¿Por qué? Porque Pablo quiere llegar al corazón de esta persona. Él tiene que defenderse, pero ya él se defendió. Él sabe que este hombre no puede hacerle nada. Ya él dijo, yo apelo al César. Porque ese es el derecho de un ciudadano romano. O sea, tú no puedes hacerme nada. Tú podrás dejarme preso aquí 20 años. Pero al final tienes que mandarme con César. Y si César se entera que tú no me has mandado, ya tú que estás en candela, te vas a meter más en candela. Así que tú procura que César no se entere que yo estoy aquí. Entonces Pablo está relajado. ¿En qué está concentrado Pablo? En que este es un ser humano que necesita salvarse. Sea emperador, sea lo que sea. Así que debemos suponer qué pasó cuando Pablo llegó a Roma y se paró ante el emperador. No tenemos ni idea de lo que pasó porque no hay nada escrito al respecto. Pero ese Pablo que llegó al emperador no es el mismo Pablo que estaba aquí. Así que él debió haberle hablado al emperador como tenía que hablarle. No sé cómo, pero... Ahora, a este personaje, Pablo le va a anteponer qué cosa, la jurisprudencia. Y por eso le va a decir, en ese concepto de la fe en Jesucristo que él le va a predicar, él le va a decir acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Cuando tú lo miras así, tú dices, bueno, ¿ves? En el lenguaje hispano, en el lenguaje griego, no tanto, pero en el lenguaje de los traductores y de la historia del cristianismo, eso parece como que Pablo simplemente habló de un justicia, dominio propio y juicio futuro. Ahora, si yo te digo que eso es un código específico conocido dentro del mundo rabínico, que se llama Lefun Zara Agra, quiere decir, según la dificultad es la recompensa. Se llama así el código. Según la dificultad es la recompensa. Y en eso incluye esta triada de justicia, dominio propio y juicio futuro. Entonces tú te das cuenta que Pablo no está, que se le ocurrió ahí de, déjame hablarle. No. Ya eso está diseñado. Y él dijo, yo voy a contraponer a esta persona con esta realidad, que ya está. ¿En dónde está? En la ley de Dios. ¿Dónde nació? En la aplicación de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque él es juez. Inclusive, dice después el texto, cuando Félix se espantó, vamos a ver por qué se espanta, pero cuando Félix se espantó dice, vete ahora, Pablo, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, cortó la conversación. ¿Por qué? Porque le afecta lo que Pablo le está diciendo. No, él entiende perfectamente lo que Pablo está diciendo. No es que él no quiere escuchar lo que Pablo le ha dicho. Él no quiere escuchar lo que Pablo le va a seguir diciendo. Porque él sabe que al punto donde lo llevó Pablo, él no puede seguir. Si sigue, queda desenmascarado. ¿Con quién? Con él mismo. Con su conciencia. Que es a lo que Pablo le interesa, porque esta persona es el juez supremo. Nadie lo puede juzgar a él. Solamente el emperador. El emperador está en Roma, miles de kilómetros de millas de ahí. Entonces, este hombre puede hacer lo que le dé la gana. La único que puede hacerle entrar en conflicto, ¿qué cosa es? Su conciencia. Pero como él está ahí, porque no se puede ser el segundo, no se puede ser el que está abajo del emperador y ser un troglodita. Imposible. ¿Entienden hasta ahí? Imposible. Este personaje es un genio, como todos los del gobierno de Roma eran genios. ¿Qué hizo este personaje? Padre, no me siga.
Porque yo sé a dónde tú me vas a llevar y no puedo llegar a ese punto. Tú dices, ¿y qué es lo que está pasando dentro de la mente de esta persona? Bueno, tú no lo sabes, pero por lo que dice aquí, dice, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto, cuenta, que Pablo le diera dinero para que le soltase. Entonces, espérate, ¿está esperando qué cosa? Soborno, ¿no es así? ¿Qué tipo de juez eres tú? ¿Qué tipo de juez eres tú que no tiene, que la ley no la está usando? Sí. ¿Qué pasó? Está sobornado. Dice, para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablar con él. Pero cuando Pablo llegaba al punto donde no le cuadraba, después seguimos. ¿Qué cosa es? Habilidoso. ¿Habilidoso para qué? Para no encontrarse consigo mismo. Porque Pablo lo está llevando a ponerse ¿dónde? Consigo mismo. Porque esa es la conciencia humana. Cuando hablamos de la gnosis, ¿recuerdan la gnosis? Cuando hablamos de la gnosis no es más, aunque es un concepto griego, pudiéramos decir religioso y todo eso, pero cuando nosotros lo usamos en el contexto de Way Up, lo que estamos hablando es de aquella forma humana que viene desde tiempos de Caín, donde el ser humano trata de justificar las cosas. ¿Para qué? Para que su conciencia no se vea afectada. Por ejemplo, tú tienes a los terroristas estos de Hamas, o tú tienes a Hitler. Vamos a poner la época de los ¿cómo se llama esto? Del Holocausto. O en Cuba, esta época ahora, o en Venezuela, o en todos estos países donde hay este tipo de cosas. Que tú ves a personas que matan, Pablo Escobar, y a los 20 minutos está sentado con la familia y el niño en los brazos siendo un romántico, como si eso no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de eso. ¿Entiendes? O sea, tú logras justificar eso de tal manera que no te afecta. Normal. En el holocausto mataban a 100 personas y después por la noche estaban oyendo música y bailando en una fiesta ahí de los guardias y de la ciudad. Y tú dices, ¿cómo puede ser eso? Hay una película del holocausto que a mí me gusta. Bueno, me gusta la película, pero me entristece lo que pasó porque cuenta un hecho que a Dailin también le gusta mucho, que se llama El niño del pijama de raya, que es uno de los campos de concentración donde los americanos cuando llegaron ahí fue que descubrieron los campos de concentración. Nadie tenía idea de lo que estaba pasando en los campos de concentración. Sobre todo los soldados, ¿ves? Que los soldados estaban en otra cosa. Pero cuando llegan ahí y ven lo que está pasando, se quedan petrificados. Y este campo de concentración estaba al lado de una ciudad. Y la ciudad no tenía ni idea de lo que pasaba. Decían ellos que no tenían ni idea de lo que pasaba ahí. Pero no es así. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando allí, ¿tú crees que ellos no olían cuando quemaban a la gente en los de esos? Ellos no olían. Eso se huele. Más si tú estás quemando a 1000 personas. Entonces, no, ellos no sabían nada. Ok. ¿Y quién trabajaba en los campos de concentración? Ellos mismos. Tú no sabías nada tampoco. Por eso los soldados americanos, cuando llegan a ese campo de concentración y ven lo que están pasando, traen a toda la gente de la ciudad y los ponen a trabajar ahí y a que los ayuden. No, hay que cargar a los muertos y enterrarlos. Ustedes son los que lo van a cargar. Ustedes son los que... Y hay documentales que sí están, no es la película, es en vivo, donde están las señoras mayores y todo cargando muertos y echándolos, porque los soldados americanos los obligaron a hacerlo. Y ahí es donde empieza la conciencia. Cuando tú tienes que cargar el muerto, la conciencia es que empieza a tener conciencia. Bueno, la gnosis, ¿qué cosa es? Y hoy estamos viviendo eso. Cuando tú logras hacer científico eso. Por ejemplo, tú tienes hoy este tema de las motivaciones. Las personas cometen los errores más grandes de la vida y después entonces alguien viene y le dice,
No, pero tú eres bueno. Tú lo que ves, si tú le hablas de lo bueno que es, esa persona cambia. E inclusive tienes doctrinas dentro del cristianismo que es así. Tienes, por ejemplo, la iglesia de Lakewood con el pastor Joel Austin y con toda la pandilla de ellos, que ellos lo dicen, que ellos no pueden estar hablando de lo malo que hace la gente porque lo que hay es que hablarle de lo bueno para que cambien. ¿Qué cosa es eso? Noxi, al crudo. ¿Por qué? Porque no está enfrentando a las personas con la conciencia de pecado. Y si tú no enfrentas a la persona con el pecado, pues entonces no hacen conciencia de eso, no lo interiorizan y no hay cambio. No hay arrepentimiento, porque ¿de qué tú te vas a arrepentir si tú todo lo haces bien? Entonces, lo que Pablo está haciendo con este personaje, ¿qué cosa es? Tú eres un juez, el juez supremo de este lugar, pues yo te voy entonces a hablar de lo que sería la jurisprudencia correcta. Justicia, dominio propio, juicio futuro. ¿Qué le pasó a él? Se llenó de miedo, así mismo lo dice. Se llenó de miedo. Se llenó de espanto. ¿Por qué? Porque lo está enfrentando a su conciencia. Lo mismo que hizo Jesús con la samaritana. 5 maridos has tenido. Y el que tiene no es tu marido. ¿Qué hizo? Lo enfrentó ¿con qué? Con su conciencia. La mujer que le trajeron adúltera, esta mujer fue agarrada en el mismo acto del adulterio. Jesús escribió, los tipos se fueron. ¿Y qué le dijo él a ella? Vete y no peques más. O sea, Jesús en ningún momento dijo, está bien lo que hiciste, no lo hagas más, porque está mal hecho. O sea, que lo que ellos hicieron está mal, no quiere decir que lo que tú hiciste no está mal. Tú te mereces una pedrada en la cabeza. ¿Ves? La única cosa es que yo te voy a llamar a que te arrepientas. Toma conciencia y arrepiéntete. ¿Entienden hasta ahí? Y es lo que Pablo está haciendo con Félix. Le está poniendo ante él un código importante dentro de la jurisprudencia rabínica para hacerlo reflexionar en su conciencia de lo malo que está haciendo, porque un día tú tienes que tener un juicio futuro. ¿Cómo le pasó? El emperador, cuando le mandó a aquellos 2 grupos, el emperador dijo, y este payaso, ¿qué cosa? Sácamelo de ahí. Imagínate tú entonces de tu ser el primer piso después del emperador pasar a ser el 20. O sea que este Félix, después de eso, no la vivió igual. Y entonces me imagino que alguna gente que le tenían entonces su envidia y su roña, le hayan pasado la cuenta, que quedaron por encima de él. ¿Entienden hasta ahí? Entonces Pablo lo que hizo, lo enfrentó con eso. Y él se llenó de miedo y espanto. Todo esto es el contexto de lo que Pablo está diciendo ahí. De ese texto. Ahora, quiero meterme en esos 3 punticos. Justicia, dominio propio y juicio venidero. ¿Por qué? ¿En qué consiste este código rabínico de la jurisprudencia? Donde la dificultad, mientras más difícil sea un mandamiento, mientras más difícil parezca lo que Dios está poniendo delante de ti, mayor va a ser tu recompensa. Porque Dios está poniendo eso grande delante de ti precisamente para que tú tengas conciencia. Es una especie de electrochoc divino. Atiende, ¿entienden hasta? Cuando hay un mandamiento que tú no puedes hacerlo, la pregunta es, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Qué me limita para hacerlo? Y lo primero que te vas a dar cuenta es que lo que te limita para hacerlo eres tú. La gnosis que te hace pensar, simple. Bueno, yo no puedo para eso, pero bueno, Dios es amor y Dios me perdona. O Dios no se está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo, ve, y Él no me va, porque Él sabe lo que hay en mi corazón. No, eso no es lo que, para eso Dios no te puso el mandamiento.
Dios te puso el mandamiento para que tú mires para ti y digas, bueno, espérate un momentico, ¿qué hay en mí que no me está dejando hacer eso? Y de ahí entonces, de esa situación, va a salir un mejor tú. Porque a la vez que tú domines eso y que tú logres hacer eso, pues, ¿qué pasó? Eres mejor a lo que eras antes de hacerlo. Cuando un niño está caminando y se cae, ¿qué es lo que tiene que aprender? Que por algo se está cayendo. ¿Y qué hacen los niños? Vuelven a hacerlo y tratan de hacerlo y se esfuerzan hasta que logran hacerlo. ¿Cómo tú sabes que creció? Porque ya camina. Entonces no es igual. Pues lo mismo sucede con el Señor. Ahora, dice el primero de los tres, justicia. ¿Por qué yo digo que el español nos mata un poquito? ¿Ves? Bueno, porque si no hay nadie que nos explique la justicia, todo el mundo piensa que es justo. Todo el mundo piensa que es justo en su propia opinión. Ahora, tú tienes que entender primero, aparte de lo que es la etimología griega de esa palabra, que es la que te voy a explicar ahora, pero no me voy a meter en la etimología. Pero tú no puedes ser justo si no hay una norma que indique lo que es justo. ¿Ves? O sea, tú no puedes decir yo mido 1,71 si no hay una regla que diga dónde está el 1,71. Yo puedo decir ahora, yo mido 6 pies. ¿Quién me dice a mí que no? ¿Ves? ¿Cuándo es que yo me doy cuenta que yo no mido 6 pies? O tú me pongas la regla que dice 6 pies y yo me quedé aquí arriba. Ah, sí. Es lo que le pasa a todo este mundo de hoy. Por eso es que el mundo de hoy está tan minado de la gnosis. Porque la gnosis le ha hecho creer a la gente que la persona es lo que cree que él es. Al punto de que hay gente que dicen yo soy un gato y se creen que son un gato. Y hay hombres que dicen soy mujer y ellos creen que son mujer. ¿Cuándo él se va a dar cuenta que él no es mujer? Simple. Cuando tenga que llegar con urgencia a un hospital y hay medicamentos que las mujeres llevan y que los hombres no llevan y que dependen de que tú seas hombre o mujer para ponértelo y le digan, ¿tú eres hombre? No, yo soy. Bueno, fíjate, si eres hombre no te toca esto y si eres mujer te toca esto. ¿Cómo va la cosa? ¿Entienden hasta ahí? Y entonces te metan el medicamento que no es y te moriste y después digan, o te enfermaste peor y después te digan, es que como tú eres hombre, te pusimos lo que tocaba a una mujer. ¿Están ahí conmigo? Porque la mujer nunca va a tener problema de la próstata. ¿Ves? Entonces, tú vas a tener a un hombre, a una mujer que se convirtió en hombre y le ponen hasta un órgano de masculino, pero le pusieron la próstata. Entonces, son cosas y cosas. Y lo mismo sucede con muchas cosas en el cuerpo humano que diferencian al hombre y la mujer. Lo mismo hace con el hombre que dice que es perro. Oye, aunque tú no lo creas, hay gente que dicen que son perros y hay gente que dice que son gatos y hay gente que dice que son tigres y se lo creen y andan gateando como si fueran perros y gatos. ¿Cuál es el problema? Que cuando lleguen a un veterinario, el veterinario dice, no, yo no te puedo atender a ti. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea lo que es? La descripción de eso. En este caso, ¿qué es lo que hace que tú seas justo? Que haya una descripción de la justicia. Porque si no, entonces tú nunca serás justo. Tú te creerás que eres justo, pero nunca eres justo. Entonces, ser justo implica cumplir con determinadas reglas. Eso es lo que Pablo le va a traer a él. Primero dice justicia. ¿Qué cosa es eso en hebreo? Alajá. La justicia implica, o sea, si hay alajá, hay ley. Y si hay ley, tú tienes que cumplir con eso para poder ser justo. Si tú tienes que cumplir con eso para ser justo, tú necesitas dominio propio. Porque tú no puedes cumplir con nada si tú no tienes dominio propio. Si yo ahora salgo por ahí en mi carro y hay una ley que dice que tú tienes que parar en el semáforo, si yo no tengo dominio propio para parar, entonces pasa lo de mucha gente que se llevan la luz roja y le ponen un ticket. ¿Por qué? Porque tú tienes un juicio después.
Y como tú tienes un juicio después, tú necesitas dominio propio para cumplir ¿con qué? Con la justicia. Y ese trinomio, esos tres conceptos, es lo que hace entonces este código rabínico de la jurisprudencia en este caso. Y es lo que Pablo le va a enfrentar a él. Y cuando le enfrenta eso a él, si él está sobornando, si él está, ¿qué le pasa? Entra en crisis. ¡Ah! ¿Por qué? Porque está su conciencia chocando. Por eso entonces dice, no siga. Después hablamos. Dame un tiempo para relajarme y poder justificarme de nuevo todo y no tener que entrar en conflicto conmigo mismo. Así que entonces este texto nos está hablando de ese choque, de ese evangelismo que no se puede separar la fe en Jesucristo del resto de la Biblia. Amén. Dios le bendiga a todos.